Buenas tardes. Soy Mariano Pastor, presidente de la Asociación Alfa 1 de España, de pacientes y familiares con déficit de alfa 1 antitrisina. Quiero saludar a todos los pacientes de España, Argentina y el resto de Latinoamérica que nos están siguiendo en directo. El objetivo de esta sesión es resolver las principales dudas de los pacientes con déficit de alfa 1 sobre el COVID-19. Es una sesión conjunta entre España y Argentina y, por extensión, toda Latinoamérica. Una experiencia que confiamos que sea la primera de muchas más, considerando que a todos nos une no solamente el DAT, sino también la lengua y las raíces. Quiero agradecer especialmente la colaboración de los doctores María Torres y Martín Fernández por hacer posible la sesión, y les agradezco su trabajo durante todas estas semanas y su gran esfuerzo como pilares imprescindibles en la lucha contra la pandemia. Y este último agradecimiento lo quiero hacer extensible a toda la comunidad de profesionales sanitarios de Latinoamérica. Carlos. Bueno, gracias Mariano. Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, les voy a contar, soy Carlos Cambón, vivo en Buenos Aires, en Argentina. Llevo 22 años de diagnosticado y 20 con terapia de reemplazo. Quiero dejar acá un especial saludo para todos los afectados por el déficit de alfa 1 que nos están viendo, a toda la gente de España, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de Panamá, de México. Bueno, espero que no se me olvide a nadie. Un saludo para todos los hispanoparlantes que están en este momento viéndonos. Agradezco en especial la colaboración de Alfa 1 de España, que sin la realización de la puesta en marcha de esto, sin la técnica que ellos nos pusieron, el trabajo de ellos, esto no hubiera sido posible. Ellos tienen experiencia en esto. Y bueno, quiero contarles a todos, como dijo recién Mariano, que esta es nuestra primera experiencia en esto de estar conectados el viejo mundo con el nuevo mundo, y esperamos a futuro poder continuar con esto. Bueno, son muchísimas las preguntas que hemos recibido, esperamos poder atenderlas a todas y que estén todos respondidas acá por los profesionales. Les recuerdo que pueden hacer preguntas durante el tiempo que dure esta sesión y que las mismas trataremos de transmitírselas a los profesionales. Bueno, voy a presentar ahora, tenemos con nosotros a la doctora María Torres. Ella es facultativa, especialista en neumonología en el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, en la provincia de Galicia, en España. Es coordinadora también del Registro Español de Pacientes de Déficit de Alfa 1 y es también del Centro Gallego de Excelencia de Alfa 1, con sede en el Hospital de Vigo. Además, es participante del grupo de la Sociedad Gallega de POC de Neumonología, SOGOPAR, y ha llevado a cabo diversos estudios relativos a alfa 1 y se destaca en particular su implicancia profesional y personal con todos los pacientes, tanto los que ella trata como los pertenecientes a la Asociación Alfa 1 de España, perdón. Bueno, lo tenemos también a Martín Fernández, él es médico neumonólogo también, él trabaja en el Hospital María Ferrer de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina, forma parte de la coordinación del Registro Nacional de Pacientes de alfa 1, es especialista en déficit de alfa 1, también él es especialista en enfermedades intersticiales y ha participado en diversos y variados trabajos tanto nacionales como internacionales. También él participó en la confección de las guías nacionales para diagnóstico y tratamiento de déficit de alfa 1, y no puedo dejar de nombrar que Martín es quien continúa con la labor que nos ha dejado aquí Guillermo Menga, que fue, digamos, el precursor en el diagnóstico y tratamiento en Argentina y en Latinoamérica sobre el déficit de alfa 1.
Me tomo esos segundos de nombrarlo a Guillermo porque su labor fue de mucha importancia para poder llevar adelante y el diagnóstico y el tratamiento en toda Latinoamérica. Bueno, le cedo la palabra ahora a María, quien nos hará una presentación inicial sobre Alfa 1 y COVID-19. Tuya la palabra, María. Muchas gracias. Gracias Alfa 1 España, Alfa 1 Argentina por organizar esta reunión y por contar conmigo para hacer la presentación y para luego tratar de resolver las dudas de nuestros pacientes. Yo he pensado que voy a hacer una breve revisión de lo que son los datos más relevantes de la infección de la enfermedad por COVID-19, sin centrarme estrictamente en el déficit de Alfa 1, porque eso lo abordaremos posteriormente respondiendo a las preguntas de los pacientes. Como sabéis, el COVID-19 es un coronavirus y los coronavirus son viejos conocidos en el mundo de la patología respiratoria. Se conocen desde mediados del siglo XX y tradicionalmente han causado enfermedades infecciosas de la vía aérea superior bastante banales y sin mayor trascendencia. Sin embargo, en el siglo XXI hemos asistido ya a varios brotes epidémicos muy importantes. El primero, lo recordaréis muchos de vosotros, fue el SARS en el año 2002, que surgió en China, que afectó a casi 10.000 pacientes y tenía una mortalidad pues, de hasta el 10%. Y posteriormente, en 2012, hubo un segundo brote, el MERS, que afectó más a los países de Oriente Medio, y aunque se infectaron afortunadamente menos de 3.000 pacientes, pues la mortalidad era muy elevada, hasta el 35%. Y ahora pues tenemos este virus, el COVID-19, que es probablemente a nivel mundial, global, el que más nos ha afectado, porque bueno, creo que nos ha cambiado la vida a todos, en todos los aspectos. La característica más importante de este virus es fundamentalmente su gran capacidad para dispersarse, para diseminarse por el mundo de la manera tan rápida que lo ha hecho, y por otro lado la mortalidad tan pues importante que está teniendo, especialmente en determinados grupos de población. Como sabéis, el reservorio de los coronavirus es el murciélago en general, y luego hay un mamífero intermediario que es el que lleva la enfermedad hasta la especie humana, y una vez que ha invadido el organismo de algún ser humano, pues ya se dispersa entre nosotros. La principal vía de transmisión es la vía aérea, se transmite por gotas, y por eso es muy importante mantener la distancia social y el evitar contacto estrecho con personas que puedan o que puedan ser portadores de la infección. A día de hoy es una medida que debemos adoptar de forma universal, porque dado la amplia dispersión del virus, pues no podemos estar seguros de que la persona con la que estamos compartiendo un espacio pues no sea portador de la enfermedad. Máxime cuando sabemos que los pacientes contagiados transmiten el virus incluso mucho antes de tener síntomas. Se cree que el periodo de incubación entre que una persona se contagia y desarrolla la enfermedad es como media de 5 días, aunque puede ir entre 12 y 14 días, pero desde el momento inicial puede estar emitiendo virus cuando habla, cuando tose o cuando estornuda. Y estas gotitas por las que se dispersa la infección pues pueden alcanzar un radio en condiciones normales de hasta 2 metros. Por eso se ha establecido como distancia de seguridad, digamos, esos 2 metros, ¿no?, que debemos mantener en nuestras reuniones sociales, familiares y en el trabajo, etcétera. Bueno, también sabemos que si nos tocamos la cara o luego tocamos algún objeto, nos podemos contagiar igualmente, y el virus puede permanecer aerosolizado en el aire varias horas, pero en determinadas superficies, como puede ser el acero inoxidable u otras, hasta días. De ahí que sea tan importante la higiene de manos, el lavarlos frecuentemente las manos para evitar diseminar el virus en caso de que hayamos tenido contacto con él, y de la misma manera pues eliminarlo de nuestro organismo a la medida que nos lavamos las manos. Creo que esas son las cosas fundamentales de cara a evitar la transmisibilidad de la infección. Tenemos que tener todos muchísimas precauciones, no solo para protegernos a nosotros, sino también para proteger a los demás. Con respecto a la forma de infectarnos, lo que ocurre pues es que ese germen, ese virus, se inhala normalmente a través de la vía aérea, y sus células objetivo van a ser las células alveolares. Es un virus que además tiene muchísimas herramientas para invadir las células alveolares, y una vez que está dentro se multiplica con una rapidez tremenda. Se cree
que un solo virus puede dar lugar a 100.000 copias del mismo germen y diseminarse hacia las células colindantes. Por tanto, es, como veis, un germen muy agresivo. En cuanto a la clínica de la infección, pues la inmensa mayoría de los pacientes, afortunadamente, van a tener una infección leve que se va a curar pues, con tratamiento sintomático, con paracetamol, con reposo, con aislamiento. Pero hay un 20% de pacientes, que son los que realmente nos preocupan, que van a desarrollar una neumonía que puede ser grave en un número importante de casos y hasta en el 5% acabar en una UCI. Y a día de hoy no sabemos bien qué pacientes van a desarrollar esta infección o qué no, aunque sí que se ha visto que, por ejemplo, tener comorbilidad cardiovascular, enfermedades cardiovasculares y especialmente la hipertensión, parece que se desarrolla que se relaciona con un mayor riesgo de tener una infección grave. Pero eso, afortunadamente, la inmensa mayoría de los pacientes van a tener una infección leve que se va a curar con tratamiento sintomático. ¿Cómo diagnosticamos a los pacientes con COVID? Pues este es un tema del que habréis leído muchísimo porque está todos los días en la prensa, que si los test rápidos, que si la PCR, que si la inmunoglobulina, etc. En general, el diagnóstico de sospecha lo hacemos pues, por la clínica del paciente y por una radiografía de tórax que nos va a decir si tiene o no tiene una neumonía. Para establecer luego el diagnóstico etiológico, el saber que realmente se trata de un coronavirus, un COVID-19, tenemos que intentar encontrar el virus. Y para eso la prueba que más se realiza es la PCR. La PCR, como sabéis, consiste en la toma de una muestra de un exudado nasal, que hay que introducir un hisopo hasta el fondo de la nariz y ahí tomar una muestra. Y eso nos determina si hay virus en las secreciones respiratorias del paciente. Es una prueba que es positiva desde fases muy precoces de la enfermedad, por tanto es útil para diagnosticar casos desde el periodo inicial de la infección y se negativiza generalmente a los 14 días, aunque hemos visto que no siempre es así y que hay pacientes que siguen teniendo una PCR positiva semanas después de iniciar los síntomas. Y luego los test rápidos, los test de anticuerpos, lo que determinan es la respuesta del paciente a la infección, el desarrollo de anticuerpos. Y por tanto, estos test son más tardíos, se positivizan de una manera más tardía. Tenemos dos tipos, la IgG o IgA, que es una respuesta aguda, sabemos que el individuo está luchando contra el germen, digamos, y luego la IgG, que se positiviza más tarde y que es lo que todos queremos tener, que es que tenemos ya defensas contra ese germen y en teoría somos inmunes a una nueva infección. Y esos son, por tanto, los tres tipos de test que tenemos para hacer, ¿vale? El test de anticuerpos se puede hacer con un pinchacito en un dedo, que es el test rápido del que se habla mucho, o con una técnica más sofisticada, más específica, que es el ELISA, que se reserva para determinados casos para confirmar el diagnóstico. Bueno, ¿y cómo tratamos a los pacientes? Pues el tratamiento ha sido uno de los temas que más nos ha preocupado a los médicos que hemos visto a los pacientes, porque como es una enfermedad nueva, no tenemos ningún tratamiento específico que sepamos que es eficaz frente a la enfermedad. Y eso a los médicos sabéis que nos pone muy nerviosos. Entonces, bueno, lo que tenemos son medidas de soporte habituales, oxígeno cuando necesitamos, antitérmicos, medidas generales, y luego hemos utilizado fármacos que sabíamos que eran efectivos frente a determinados virus, incluso frente a otros coronavirus, como la hidroxicloroquina, algunos antivíricos que se han utilizado también en VIH, como el ritonavir, bueno, el Caletra, y luego hemos utilizado fármacos antiinflamatorios, porque sabemos que la infección tiene una fase infecciosa muy importante al principio, pero luego hay una reacción inflamatoria que es generalmente la que conlleva la gravedad de la enfermedad. Y en esta segunda fase lo que hemos utilizado son corticoides y otro tipo de fármacos antiinflamatorios que, como os decía, bueno, pues no había, al principio no teníamos mucha evidencia, luego a medida que hemos ido tratando pacientes hemos visto cuáles van mejor, cuáles van peor, en qué situaciones utilizar uno y en qué situaciones utilizar otros. Y por último, la última novedad que os puedo contar es que se ha empezado a utilizar para el tratamiento de los pacientes con infección grave por COVID el plasma de pacientes que ya han pasado la enfermedad, plasma hiperinmune. Para eso lo que hemos hecho es pacientes que ya han pasado la enfermedad, que han desarrollado inmunoglobulina IgG, anticuerpos frente a este germen, donan su plasma, este plasma se purifica un poco con un proceso similar al que utilizamos para extraer el alfa-1
y se da una dosis a pacientes que están enfermos, que están en una fase inicial de la enfermedad. Lo que hacemos en estos casos es darle a los pacientes un plasma que ya tiene inmunidad, es una forma de inmunidad pasiva. Y por ahora, bueno, en nuestro hospital hemos tratado solo un paciente hasta ahora con este proceso y está evolucionando. Bueno, pues tenemos que esperar a ver cómo va porque se le ha puesto hace unos días, pero es desde luego una nueva opción terapéutica. Y bueno, esto es un poco así de forma general lo que podemos contar a día de hoy, yo creo, sobre el COVID-19. Bueno, pues vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera pregunta va dirigida para los dos. Podéis contestarla el que hayáis vivido la experiencia o los dos. ¿Han tratado ya algún caso de COVID-19 en pacientes con enfermedad respiratoria por DAT? Si tienen esa experiencia, ¿podéis decirnos si han tenido peor evolución que los pacientes no deficitarios? Empiezo yo, si queréis. Yo no. En nuestro hospital, afortunadamente, ninguno de los pacientes con déficit de alfa-1 ha enfermado, no han desarrollado ninguna infección por COVID, ni que haya tenido que ingresar, ni siquiera que conozcamos ambulatoriamente. Martín. Buenas tardes, buenas noches para todos. No, la respuesta es similar. Gracias a Dios no hemos tenido pacientes con déficit de alfa-1 que han sido infectados por COVID. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta entonces. También va dirigida hacia ambos. En términos generales, ¿qué medidas de aislamiento y cuidado debemos tener los pacientes con EPOC por el déficit de alfa-1 antitripsina? ¿Serían medidas diferentes según el grado de gravedad de EPOC que tengamos? Pues, María, vos empezá. yo creo que tenemos que tener las medidas generales, porque yo creo que en esta enfermedad se trata de protegernos y proteger a los demás a la vez. Y al final, si hacemos lo correcto, que es pues eso, seguir un poco las directrices de aislamiento social, de confinamiento, de higiene de manos, bueno, un poco lo que comentábamos, pues yo creo que esas medidas se aplican a todo el mundo. Y tampoco veo que los pacientes con EPOC, por lo que sabemos hasta el momento, tengan que hacer ninguna cosa mayores. Por supuesto, cumplir sus tratamientos, sus pautas de vacunación habituales para la gripe y neumococo, etcétera, pero nada más en este momento actual, yo creo. Sí, lo mismo. Creo que no hay ninguna medida adicional de las ya convencionales que todo el mundo mundialmente conoce. Quizás agregaría la disminución en la necesidad de la consulta con su médico de cabecera e intentar utilizar alguna otra herramienta virtual para los controles. Bien, bueno, pregunta para Martín Fernández. En pacientes con EPOC por DAT grave, ¿cree que la deficiencia podría empeorar el pronóstico? Bueno, digamos, es una pregunta difícil de responder porque, digamos, primero no hay nada demostrado hoy en la literatura. El tema es que tener una condición pulmonar crónica ya está dentro del grupo de riesgo de tener más riesgo de tener infecciones por COVID-19. Lo que no se sabe y por ende no podemos aseverar es que tener déficit de alfa-1 grave per se incrementa el riesgo de tener COVID-19. Bueno, esta pregunta va dirigida a María. ¿Están expuestos los pacientes respiratorios con déficit a padecer mayores secuelas si superan el coronavirus? ¿Se sabe algo sobre el tipo de secuelas que pueden estar quedando? Bueno, pues a ver, a día de hoy no sabemos las secuelas que van a tener los pacientes. Lo que sí es cierto es que en algunos casos estamos viendo neumonías muy extensas, neumonías bilaterales muy extensas, que nos hacen pensar que sí que puede haber un daño pulmonar muy intenso y que es posible que, no sabemos si van a quedar secuelas definitivas o no, pero que es posible que tarde varios meses en recuperar el pulmón, tanto su función como desde el punto de vista radiológico. Esto, hay alguna experiencia con algunos coronavirus previos, como es el caso del SARS, y lo que sí se veía es que a lo mejor pasados 6 meses, cuando se les hacía un TAC a algunos pacientes, todavía tenían un poquito de daño pulmonar, pero su capacidad pulmonar era igual. Entonces, yo creo que por un lado es muy pronto para ver las secuelas. Desde luego todos los servicios de neumología estamos pensando ya
en hacer una consulta post-COVID, digamos, en el que podamos analizar a los pacientes pasados unos meses cómo están clínicamente, cuál es su capacidad pulmonar y cuál es su radiología, si ha mejorado completamente la radiología. Y luego va a depender también mucho, como os decía antes, del grado de la gravedad de la enfermedad. No va a ser lo mismo si tú tienes una infección por COVID, que tienes un cuadro pseudogripal y en unos días estás bien, que si has tenido una neumonía grave con un ingreso en UCI prolongado, que eso deja secuelas obviamente a nivel muscular, a nivel respiratorio, etcétera. Pero tenemos que esperar para ver cómo van a ir las cosas en ese sentido. Pregunta para el doctor Fernández. ¿Las personas ZZ sin síntomas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave si se contagian? ¿Y las SZ? Bueno, esto es bastante parecido a la pregunta anterior. Que hayamos demostrado hasta el momento que tener la deficiencia severa no es de por sí más riesgo de desarrollar la enfermedad. Lo más importante, si uno es ZZ o SZ, es saber si tiene una enfermedad respiratoria crónica preexistente. Entonces, independientemente si es sintomático o no. Porque de no serlo hasta ahora no están dentro del grupo de riesgo, tener solamente un déficit severo y nada más. Bueno, la pregunta es para la doctora María Torres. Varias personas deficitarias SZ y ZZ que trabajan en hospitales y centros de salud nos preguntan si deben pedir la baja o bien cambiar su puesto por la gran exposición al virus que implica su trabajo. ¿Le recomendaría no trabajar o adoptar alguna medida especial? Un paciente que es deficitario y que padece fibromialgia, trabaja en un centro de mayores y desea también saber si tiene riesgo incrementado de sufrir el COVID-19 grave. A ver, yo creo que lo fundamental en todos los trabajadores sanitarios o de centros sociales es que nos protejamos, todos. Debemos tomar las medidas de protección adecuadas. Es otro tema que ha generado bastante controversia en algunos ámbitos, fundamentalmente, pues porque ha habido momentos puntuales en los que había escasez de equipos de protección individual y bueno, pues el índice de contagio entre los profesionales sanitarios ha sido alto. En cuanto al riesgo individual de cada paciente con déficit de alfa-1, pues es un poco lo que dice Martín. Si tienes déficit de alfa-1, pero tu función pulmonar es normal, no tienes una enfermedad pulmonar, no tienes enfisema, no tienes una EPOC, pues probablemente tu riesgo no sea diferente del de la población general. Otra cosa es que ya tengas una función pulmonar afectada de base, que en este caso probablemente tu riesgo de infección no sea mayor, pero sí el riesgo probablemente de que la infección que adquieras pueda cursar de una manera más grave. Entonces, bueno, yo creo que si solo eres alfa, pero sin enfermedad pulmonar, probablemente no tengas que cambiar nada. Si tienes una enfermedad pulmonar, pues lo más adecuado seguramente es que hables con los servicios de salud laboral de tu centro de trabajo para ver el riesgo al que estás expuesto, si es necesario adecuarte el puesto. Y sobre todo, insisto mucho en esto porque creo que es muy importante tomar las medidas de protección individual adecuadas, que eso es algo que ha fallado en muchos sitios. Pregunta para el doctor Fernández. ¿Sabes si hay en marcha algún estudio sobre la COVID-19 en pacientes con DAT? Sobre tratamientos de la COVID-19 y EPOC, ¿conoce las investigaciones que se están realizando en la provincia de Córdoba, en Argentina, con nebulizaciones de ibuprofeno para tratar la COVID y la EPOC? ¿Tiene alguna información de interés o opinión al respecto? Bueno, vamos por partes. La primera, que es si hay un trial en marcha sobre COVID-19 y déficit de alfa-1, hasta ahora no. Las páginas para saber esto son abiertas al público en general, digamos, y hasta ahora que he revisado hasta ayer a la noche, no hay ningún trial clínico en particular. Con respecto a las experiencias locales, creo que eso tiene que ser dentro del contexto de un ensayo clínico. Y dentro de los ensayos clínicos tiene que haber unos estándares internacionales que uno debe mantener. Los ensayos que son locales, si no cumple con los estándares internacionales de lo que es un ensayo clínico, normalmente nosotros no le brindamos importancia porque no es el reflejo de lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia. Esto es importante porque digamos, en el contexto de la incertidumbre y la pandemia, cualquier información que uno pueda revelar puede ser tomada, se puede tergiversar fácilmente. Entonces es importante que sea aceptado primero
por la población médica antes de ser volcada la información hacia la sociedad. Eso puede dar información errónea. María, esta pregunta para vos, y es bastante técnica, es intercalada, ya que llegó vía web. Una paciente, parece que tuvimos COVID los 4 en mi casa. Mi hija de 15 años ya lleva 50 días con alguna décima 37/7.3. ¿Esto es normal? Es poco habitual, al menos, ¿no? Pero sí que es verdad que algunos pacientes tienen un cuadro bastante prolongado. Incluso algunas veces hemos visto algún caso en nuestro hospital que llevamos ya pues 2 meses de pacientes ingresados, de alta, que alguno incluso ha reingresado porque reaparece pues febrícula o incluso han tenido una PCR negativa y luego se vuelve a positivizar. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy poco habitual, pero probablemente entra dentro de lo que puede ser el contexto de la enfermedad. Obviamente me imagino que se han descartado otras causas intercurrentes que puedan causar también fiebre, porque a veces en la era del COVID hay más cosas que el COVID, pero bueno, si la paciente está como en estado general y lo único que tiene es febrícula así de forma mantenida, no sé si le han vuelto a hacer una PCR para ver si sigue siendo positiva o no, creo que se podría explicar incluso por el COVID, porque hemos visto algún caso donde la sintomatología es más prolongada de lo que cabría esperar. Pregunta para el doctor Fernández. Hay muchas dudas sobre pacientes con asma y déficit de alfa-1. Según se afirma, el asma no sería factor de riesgo ante coronavirus siempre que esté controlada. Si se tiene asma y DAT, ¿hay mayor riesgo? Bueno, es una pregunta que quizás con María podamos trabajar en conjunto. Digamos, la Organización Mundial de la Salud dice que cualquier condición respiratoria crónica está dentro del grupo de riesgo, o sea, el asma estaría, pero después al mismo tiempo no hay ningún trabajo internacional que demuestre el incremento del riesgo o la gravedad de la infección por COVID en un paciente asmático. Eso por un lado. Por otro lado, el espectro de pacientes asmáticos es extremadamente amplio. Entonces no es lo mismo un paciente asmático que se llama leve, que tiene una bajísima dosis de corticoide inhalado, de que el paciente que es asmático grave, que requiere tratamiento inmunosupresor oral o biológicos. Entonces estamos hablando de un espectro diferente de pacientes. Y por otro lado, las infecciones virales son como gatillo de las crisis asmáticas. Entonces la Organización Mundial ha dicho que forma parte. En particular aquí, digamos, la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria estableció que el asma no forma criterio de riesgo de infección por COVID-19 y por lo tanto eso es lo que estamos a nivel local. No sé, doctora Torres, cómo están a nivel España. Sí, igual. Tampoco lo hemos considerado un factor de riesgo para el desarrollo del COVID. Obviamente es un poco, estoy de acuerdo contigo, que no es lo mismo un asmático leve, joven, que una persona ya pues, de una determinada edad con un asma bronquial crónica, con obstrucción fija, que puede comportarse de una manera diferente. Pero nuestra experiencia, por ejemplo, en el hospital, en los casos que hemos tenido, no hemos visto así una asociación que nos haya sugerido que hay mayor riesgo en pacientes asmáticos. Bueno, esta pregunta que sigue es para María. A causa del tema de la pandemia, se han retrasado o anulado las revisiones en los pacientes. ¿Creen que esto va a ser perjudicial para los pacientes? ¿Y cuándo crees que vamos a recuperar la normalidad? A ver, la normalidad, empezando por la última parte, no lo sé. No sé si vamos a recuperar la normalidad o si vamos hacia esa nueva normalidad de la que hablan los políticos todo el rato, que no sabemos muy bien a qué se refieren. Pero sí que creo, y lo comentábamos un poco antes, que probablemente esta pandemia va a cambiar muchas cosas en nuestra forma de trabajar, ¿no? Y va a hacer que probablemente nuestra relación sea menos presencial en ocasiones de la que tenemos hasta ahora. Entonces, en cuanto al retraso de las revisiones, yo creo que la mayoría de los servicios de neumología lo que estamos intentando es, en lugar de anularlas, sustituirlas. Es decir, sustituir la consulta presencial por una consulta telefónica en la que tu médico te pueda preguntar por cómo estás, por los eventos que has tenido recientemente, si has tenido infecciones, si no, por tu grado de disnea, por la mayoría de las cosas que podemos hacer en la consulta.
Lo único que nos puede limitar esta consulta telefónica es, digamos, el actualizar las pruebas de función pulmonar. Y eso sí que en algunos pacientes probablemente pues hayan sufrido un retraso. Pero creo que en general, salvo casos muy concretos en los que se esté valorando un inicio de un tratamiento o un trasplante pulmonar o una situación así muy concreta, pues no debería suponer un problema el retrasar las pruebas funcionales unos meses. El doctor Fernández. Muchas familias están preocupadas por los niños SZ y ZZ. ¿Están en mayor riesgo que los niños no deficitarios? Sabemos que el riesgo infantil es muy pequeño, pero ¿y si tienen DAT? Bueno, vamos por dos cosas. Primero, que gracias a Dios que los niños son una población por ahora de bajo riesgo. Eso nos deja a todos un poquito más tranquilos, pues es una población extremadamente vulnerable. Y la segunda es bastante parecida a los adultos, extrapolándolo. Una cosa es poseer el déficit severo y otra cosa es evaluar si tienen alguna enfermedad crónica subyacente. No es lo mismo un niño que tiene un déficit severo sin ninguna enfermedad crónica de aquel que tiene una hepatopatía grave. Igualmente, más allá de eso hay que trabajarlo siempre con el pediatra de cabecera. Esto es muy importante porque nosotros no es que los niños son como adultos pequeños. Básicamente, digamos, hay que trabajar en equipo con los pediatras. Por lo tanto, me parece muy importante que el pediatra maneje saber si tiene una condición respiratoria o hepática o alguna otra enfermedad subyacente para saber si son de mayor riesgo o no. Bueno, María, te voy a intercalar una pregunta que nos ha llegado también ahora en estos momentos vía web. Es Vale. rara pero interesante. ¿Estaría indicado el tratamiento puntual de reposición de alfa-1 en un paciente alfa que habitualmente no está sometido a la terapia de reemplazo? Si no lo hicieran la terapia de reemplazo, ¿tendría más prevalencia a contagiarse? A ver, lo de hacer el tratamiento puntual, pues realmente no hay ninguna evidencia. Sería algo a hacer de forma experimental, digamos, pensando un poco en que si tienes una neumonía grave, pues el mecanismo de inflamación está muy agudizado a nivel pulmonar y que pudiera tener algún efecto, pero vamos, sería algo completamente experimental y completamente fuera de indicación, digamos. No hay nada que nos oriente a pensar que esto pueda ser útil. Pero bueno, claro, llegado el caso, no sé, a lo mejor se podría plantear, claro, porque es una enfermedad que nos ha llegado muy de repente, que no tenemos un tratamiento específico y donde todos los recursos que creemos que nos pueden ayudar a mejorar algún aspecto de la enfermedad, pues los hemos utilizado. En principio, los pacientes que no hacen terapia sustitutiva no deberían tener más riesgo de infección. Supongo que los que no sé, me imagino que la pregunta se refiere a pacientes que pudieran tener indicación de tratamiento sustitutivo y que no lo estén haciendo por algún motivo, bien porque no está financiado en su país o por algún otro motivo. Pero en principio no deberían tener más riesgo porque el mecanismo de infección es diferente y no tiene nada que ver, digamos, con el alfa-1. Otra cosa es eso, un poco lo mismo, ¿no? Que una vez que te infectas, que tu riesgo de tener una enfermedad grave pueda ser mayor, pero son todo un poco suposiciones, porque no tenemos evidencia de que esto pueda ser así. Esta pregunta es para ambos. Por lo que sabemos, las recomendaciones sobre el uso de mascarillas son diferentes en España y en Argentina y posiblemente en otros países latinoamericanos. ¿Qué tipo de mascarillas se recomiendan para los enfermos respiratorios? A muchos pacientes de POC les resulta casi imposible soportarlas porque les dificultan la respiración. ¿Es obligatorio llevarlas? ¿Hay alguna acción que se les pueda recomendar? ¿Alguna alternativa? Martín, quizás. Sí, digamos, creo que varía de país en país. Aquí en Argentina el uso de tapabocas o mascarillas es obligatorio para salir a la calle. Sé que en otros lugares del mundo eso no es así. Aquí está autorizado el uso de tapabocas hasta de origen casero, es decir, con las prendas de la ropa, con una remera, por ejemplo. El objetivo del tapabocas que se instauró aquí en Argentina es con el objetivo de evitar la diseminación, no de la protección personal. Con respecto al uso de tapabocas a nivel institucional, digamos,
sí se sabe que se intenta hacer que la población en general no utilice los barbijos quirúrgicos o los barbijos N95 convencionales, porque eso se está intentando que se quede reservado para la población médica. Con respecto a la sensación de disnea, si uno usa un tapaboca, hay un artículo hace no mucho de barbijos N95, que son los que utilizamos los profesionales, en pacientes con EPOC, y habla de que aquellos que tienen una espirometría menor al 35%, digamos, hay un incremento en la resistencia para poder inhalar. Entonces eso incrementaría la sensación de falta de aire. Por lo menos en Argentina y en Latinoamérica se está recomendando el uso de tapabocas casero. Pero es muy importante entender el concepto del tapaboca, que no es la intención protegernos de la infección, sino proteger al prójimo. No sé cómo es en España ahora. Sí, en España el uso de mascarillas en el ambiente exterior es recomendable, pero no obligatorio. Se ha puesto situaciones de uso obligatorio, por ejemplo, en el transporte público o en sitios donde exista aglomeración de personas. Y un poco la recomendación es utilizar las mascarillas simples de protección, no tampoco las FFP2, que son las que utilizamos más aquí, más quizás que las N95, y sobre todo no se debe utilizar las mascarillas con filtro, que muchas veces vemos pacientes con los FFP2 por la calle con filtro. Esas mascarillas te protegen a ti, pero no protegen a los demás, no protegen de la diseminación de la enfermedad. Entonces, la recomendación es utilizar mascarillas higiénicas sin más para proteger, bueno, de las gotas que emitas. Claro, si todos llevamos la protección, nos protegemos los unos a los otros, y eso es un poco la base de la recomendación. Pero solo es obligada en transporte público. Pregunta para el doctor Fernández. Muchos pacientes con síntomas de agudización de EPOC no están yendo a los hospitales por miedo a contagiarse. Y a veces tampoco pueden hablar con sus médicos, aunque lo intentan. ¿Qué le recomendarían hacer? Bueno, vamos de a poco. Lo primero, digamos, aquellos pacientes que son EPOC, sobre todo los de larga data, que conocen a su médico ya hace tiempo, en líneas generales tienen un plan o un programa de acción que uno ya dialoga con su médico de cabecera previamente. Es decir, que tienen, ante determinados síntomas de exacerbación, saben con qué, digamos, qué fármacos utilizar. Nosotros estamos recomendando fuertemente intentar hacer una teleconsulta en el medio, porque en el medio de esta pandemia por COVID uno tiene que referir si es necesario o no llevarlos a un centro de emergencia sanitaria. Pero lo más importante es tener este plan de acción. Lo otro que nosotros estamos intentando hacer es hacer los grupos interdisciplinarios de telemedicina, es decir, tener, si el médico no está disponible, un rehabilitador, un fisiatra, como dicen ustedes, acá lo llamamos kinesiólogo, y vamos a intentar hacer algo que se llama telerehabilitación 2 o 3 veces por semana. Entonces hay un profesional de la salud que también está en contacto permanente con el paciente con el objetivo de monitorear estos cambios. Y de esa manera muchos de estos kinesiólogos o fisiatras también están en concordancia con los tratamientos frente a un cuadro de cambio de síntomas, por ejemplo. Es algo que nosotros intentamos recomendar como tratamiento interdisciplinario. Lo hacemos habitualmente presencial, lo estamos intentando cambiar a algo virtual. No siempre es tan fácil, sobre todo porque la población, cuanto más adulta es, menos amigable es con el tema de la tecnología. Entonces uno está intentando buscar nuevas herramientas para poder llegar correctamente sin la presencia física. Bueno, esta pregunta es para vos, María. En España ya se está abriendo el confinamiento y esto genera mucha inquietud entre todos los pacientes con enfermedades respiratorias. Muchos deciden no salir y mantenerse aislados. ¿Tiene sentido seguir estando aislados? ¿Y qué recomendarías vos para los pacientes ahora ante esta nueva apertura para poder salir? También esto está sucediendo en Argentina, que posiblemente se nos abra las salidas, por eso va a servir para todos. Claro, a ver, el confinamiento mantenido mucho tiempo también tiene efectos negativos y perjudiciales para la salud, no solo para la salud mental, ¿no? Que estar ahí encerrado en casa tanto tiempo acaba generando a veces sensación de angustia y de desconexión un poco con tu entorno, sino también aspectos negativos desde el punto de vista físico. La gente camina menos, se mueve menos, eso, bueno, pues desde el punto de vista del entrenamiento muscular es negativo. Caminar es muy recomendable para los pacientes con EPOC, que siempre recomendamos mantener un nivel
adecuado de actividad física, pues adecuado a las capacidades de cada uno, y por tanto yo creo que empezar a salir en ese sentido es positivo. Lo que pasa que es positivo siempre que seamos capaces de encontrar el equilibrio entre la seguridad y el beneficio que vamos a obtener. Yo creo que en ese sentido es útil, por ejemplo, las medidas que se han tomado en España y que deberíamos respetar estrictamente, de establecer horarios en los que pueden salir los pacientes, los adultos, los niños y las personas mayores o con discapacidad, para evitar contagios entre grupos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, de que pacientes asintomáticos nos pueden contagiar. Entonces, yo creo que manteniendo la distancia social, de no estar en contacto estrecho con otras personas, salvo que sean tus convivientes o así, pues es positivo empezar a salir, empezar a incorporarse a una actividad física con la intención de recuperar nuestro nivel que teníamos antes de confinarnos lo antes posible, pero siempre manteniendo esas precauciones para evitar el contagio. Una pregunta para el doctor Fernández. Nos entra directamente por el chat. He leído que ha habido personas que han superado la infección y ya con serologías de IgG positiva, IgM negativa y asintomáticas. Siguen eliminando el virus en este caso. O sea, en este caso pueden ser contagiosas. ¿Qué tiempo se estima entre la desaparición de síntomas y de la aparición de IgG positivos consideran necesario para levantar el aislamiento y no suponer ya un peligro para los demás? Si supiera esa respuesta, podríamos dar indicaciones internacionales. Ya. Creo que hay dos cosas con respecto a los anticuerpos. Espero ver la opinión también de María. Digamos, tener anticuerpos IgG en primera instancia nos impresionaría que estamos en una etapa donde generamos defensas. Lo que hay que primero intentar saber es si estos anticuerpos realmente se llaman neutralizantes, es decir, si realmente nos confieren una plena protección o no. Eso todavía, que yo sepa, no está estudiado. Y segundo, la duración de estos anticuerpos. No es lo mismo, puede durar 3 meses, 6 meses, 2 años o ser una inmunidad permanente. Entonces es difícil aún saber, digamos, una vez que tenemos estos anticuerpos, qué relevancia tienen en cuanto a la sociedad. Yo creo que como todavía no se sabe esto, las medidas que estamos adoptando a nivel mundial del distanciamiento social, las medidas preventivas han llegado para quedarse. Entonces, hasta no tener más información sobre estos anticuerpos, la primera medida tiene que ser la protección. Asumir que tener anticuerpos es sinónimo de curación de enfermedad y no tener riesgo de reinfección, creo que hoy es erróneo. Hoy tenemos que ser extremadamente prudentes con esta información. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que ser muy prudentes porque todavía se están empezando a estudiar a las personas que ya han desarrollado esa inmunidad IgG, y en los próximos meses iremos recaudando información y tendremos más conocimiento de lo que realmente significa eso, cuánto dura esa inmunidad, etcétera. Uno de los problemas más importantes es que al ser una enfermedad tan nueva, necesitamos tiempo para saber. Tiempo que muchas veces no tenemos, o hoy en el mundo moderno, digamos, la vorágine de lo inmediato nos hace tener las respuestas rápidas, y lamentablemente no las tenemos. Entonces, al no tenerlas, tenemos que optar por ser prudentes en cuanto a la seguridad de la salud pública, de la vida de la gente. Entonces, entender esto es muy difícil, entonces uno tiene que, lamentablemente, necesitar tiempo para recabar la información, procesarla y después ejecutarla, porque información errónea va a suponer poner en jaque la vida de la gente. Entonces hay que ser extremadamente prudente con respecto a los tiempos. Entonces, esto requiere mucha paciencia. Totalmente. María, esta pregunta nos llega de Brasil. Si bien no es específica de COVID, pero ayuda. En Brasil algunos doctores afirman que no hay confirmación científica para el efecto del tratamiento de reposición de alfa-1. ¿Existen estudios que lo confirmen esto? Y a esto yo agrego que aquí en Latinoamérica se está tratando de que se lleven a cabo las guías de diagnóstico y tratamiento de alfa-1 para toda Latinoamérica. Pero bueno, danos tu opinión, por favor.
Bueno, a ver, esa es una vieja, no sé cómo decirlo, no una vieja discusión, porque yo creo que a estas alturas es una discusión que ya está zanjada, pero sí que es un tema en el que la gente que trabajamos en Alfa 1, en las asociaciones de pacientes de Alfa 1, hemos estado luchando continuamente, ¿no? Porque el Alfa 1 es una enfermedad rara, entonces obtener evidencia sólida con estudios con muchos pacientes, etcétera, es muy difícil, pero creo que a día de hoy sí que hay evidencia suficiente de que el tratamiento es efectivo. Es efectivo para enlentecer la pérdida de tejido pulmonar, que es realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de enlentecer la progresión del enfisema, que es un poco la alteración anatómica que se asocia con el déficit de alfa 1. El problema fundamental es que los primeros estudios que se realizaron analizaban parámetros en los que era muy difícil establecer diferencias, como la pérdida de capacidad pulmonar, las exacerbaciones, que en el periodo de tiempo que puede durar un ensayo clínico, pues era muy difícil obtener diferencias estadísticamente significativas con números pequeños de pacientes, que fueron los que se incluyeron en estos estudios. Yo creo que el RAPID, que es un ensayo clínico que se publicó hace unos años, pues ha demostrado claramente que el tratamiento es eficaz para enlentecer la pérdida de función pulmonar. De hecho, en ese estudio se vio claramente que los pacientes tratados frente a los no tratados perdían tejido pulmonar por densidad pulmonar y, por tanto, función pulmonar también de una manera indirecta, de una manera mucho más lenta que aquellos no tratados. Y yo creo que a día de hoy, en ese sentido, sí que hay evidencia. Otra cosa es que se hayan estudiado aspectos pues digamos, nosotros creemos que al principio se estudiaban cosas que eran erróneos. Los objetivos de nuestros estudios eran erróneos. La función pulmonar, las agudizaciones. Lo que tenemos que intentar es preservar el tejido pulmonar, que es lo que pierden los pacientes con déficit de alfa 1. Y eso el RAPID lo demostró. Una pregunta que nos entra directamente desde Colombia. ¿Un paciente diagnosticado con déficit de alfa 1, al ser tratado, se puede revertir el diagnóstico? Explica la pregunta. Mi hijo fue diagnosticado con déficit de alfa 1 en varios exámenes en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tiene un enfisema con daño del 70% del pulmón derecho y el izquierdo con bronquiestasias. Tras 3 años y medio de recibir semanalmente la proteína, le realizaron exámenes y sale negativo en déficit. ¿Esto es posible? ¿Qué pasos debemos seguir?, pregunta la madre. Bueno, no sé qué estudios le hicieron posteriores a la infusión. Si los controles son simplemente hacer el dosaje de la proteína en sangre periférica, eso no necesariamente significa que se ha curado la enfermedad, simplemente que el tratamiento sustitutivo está haciendo efecto. La enfermedad es una enfermedad genética y una vez que se establece, se establece. Esto es como decir, soy alto o soy pequeño, tengo el pelo negro, tengo el pelo blanco, y así sucesivamente. Digamos, no es un estatus que cambie. María, esta pregunta llega también de la web. ¿Qué es el hipóxico feliz? ¿Sirve medir la hipoxemia como diagnóstico precoz para la infección de coronavirus? ¿Tendríamos que ir y comprarnos un oxímetro para poder diagnosticarnos si estamos ante coronavirus o no? No os compréis un oxímetro. Pero no sé, el hipóxico feliz, la verdad es que es la primera vez que escucho la expresión. Pero sí que es cierto que lo que hemos visto en pacientes con infección por COVID, con infección grave por COVID, es que muchas veces cuando son pacientes con neumonía, ingresados en el hospital, por tanto con criterios de gravedad, que hay como una discordancia entre la sintomatología que refiere el paciente y la oxigenación. Le pones el pulsiosímetro y tienen una hipoxemia muy importante, saturan muy bajito, y sin embargo ellos no tienen sensación de disnea. Pero generalmente sí que han tenido otros síntomas como fiebre, fundamentalmente fiebre, dificultad respiratoria también suelen tener, o tos o algún problema. Pero sí que hay bastante discordancia en algunos casos entre el grado de disnea que refieren y la saturación de oxígeno. Y me imagino que se refiere un poco a eso la cuestión. Pero es en pacientes muy concretos, con un cuadro grave, que eso, tener un pulsino nos va a ayudar a diagnosticarnos. Se ha hablado mucho de corticoides y ibuprofeno como medicaciones peligrosas en COVID-19. Muchos pacientes respiratorios tomamos estas medicaciones habitualmente.
¿Debemos cambiar o modificar en algo nuestros tratamientos? En cuanto a corticoides, Bueno, sí. como explicó María, digamos, en los pacientes con incluso neumonía grave ya se utilizan los esteroides, digamos. La exacerbación del EPOC requiere esteroides, digamos, en caso de exacerbación EPOC. Entonces, lo recomendable hoy por hoy es no discontinuar tratamientos. Siempre tiene que ser muy prudente al iniciar un tratamiento, descartar cualquier tipo de infección asociada. Y con respecto a los analgésicos no esteroides como el ibuprofeno, digamos, ha salido a principio de todo esto información sobre que se intentaba mantener a raya el ibuprofeno y se prefiere el uso del paracetamol como antiinflamatorio no esteroideo, pero después los estudios más importantes no han demostrado que el ibuprofeno per se sea un complicador de lo que es el estatus de la enfermedad. Digamos, si se puede utilizar paracetamol para el control de fiebre, bien, y si por alguna razón hemos recibido alguna vez, creo, alguna pregunta de alérgicos al paracetamol, si podían utilizar ibuprofeno, la respuesta es que sí. No sé, María, si en España están utilizando lo mismo. Sí, sí, lo estamos utilizando. Es lo que comentas tú un poco, que hubo esa alerta sobre la posible relación del ibuprofeno, pero que al final quedó en nada, ¿no? Pasó también con algunos antihipertensivos, que se hablaba de si suspender o no los IECAS fundamentalmente, que tampoco hubo luego ninguna recomendación oficial de ninguna entidad científica y se siguen utilizando. Nosotros utilizamos como antitérmico preferentemente el paracetamol, pero como alternativa al ibuprofeno sin limitación. Bueno, se nos está de a poco acabando el tiempo, así que voy a hacer una pregunta referida a los dos en un tema que creo que no hemos abordado. Acá una paciente de Buenos Aires nos habla de su cansancio, de su desánimo y la soledad tras 60 días de aislamiento, una situación que ya ella la está superando, que seguramente es el sentimiento de muchos pacientes respiratorios con déficit de alfa-1 y que se ven encerrados ante un horizonte desolador porque está viviendo estos primeros meses como solo el principio de esta historia. ¿Qué podrían recomendar ustedes a los pacientes que afronten el confinamiento en la mejor manera posible? Difícil pregunta. Sí, a ver, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de ir a trabajar todos los días, estar en el hospital, ves gente, pero hay muchas personas que han dejado su trabajo, que han perdido su trabajo, que están en su casa, y yo creo que es inevitable que 60 días después te sientas un poco desanimado y un poco pesimista frente al futuro, pero yo creo que no debe ser así, porque debemos pensar que el confinamiento ha sido útil. Yo creo que de eso no hay ninguna duda a nivel global, porque nos ha ayudado a frenar la expansión del virus, a frenar la diseminación de la enfermedad, a que nos ha permitido que en los hospitales vuelva a haber espacio para tratar a los pacientes que puedan enfermar, y eso es un sacrificio que hemos hecho todos, pero que también es en beneficio de todos. Y luego, aunque es muy fácil decirlo y luego muy difícil llevarlo a la práctica, yo creo que tenemos que llenar nuestro tiempo de cosas que nos gusten, mantener una serie de rutinas, bueno, pues no dejarte llevar por la monotonía del día a día, sino yo creo que funciona el tener unas rutinas de levantarte a una hora, hacer las cosas que tienes que hacer, vestirte, hacer una vida lo más normal posible dentro del confinamiento. Y pensar que esto va a pasar, que bueno, estamos ahí en un momento a lo mejor de cierta incertidumbre, que no sabemos bien cómo se va a ir desarrollando el confinamiento, pero esto es algo transitorio y saldremos de esta y saldremos más fuertes seguramente. Entonces, bueno, yo transmito un mensaje de optimismo porque sí que creo que el sacrificio que estamos haciendo tiene un sentido, tiene una utilidad y que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, yo coincido 100% coincido 100% con María. Digamos, acá llevamos casi 2 meses de confinamiento también y es imposible que cualquier persona se sienta bien con todo esto. Es normal tener todas estas incertidumbres y este malestar emocional. Nos han sacado de nuestra zona de confort y eso nos genera, digamos, algún tipo de estrés emocional. Entonces, digamos, la idea de abordar a las personas que tienen algún problema de salud es abordarlas integralmente. No hay que solamente tratar el problema de base o el problema respiratorio.
Entonces, los que me conocen, Carlos sabe bien, digamos, a las personas se las aborda como tal. Entonces es importante tratarlos de manera integral. Por eso es importante mantener las rutinas, como decía María, la idea de que todos los pacientes con EPOC tengan rehabilitación, se puede hacer rehabilitación domiciliaria. Nosotros hemos hecho videos de YouTube y tutoriales para estimular a los pacientes a hacer cosas en su domicilio con cosas caseras. Y lo otro es muy importante, es aquellos que tenían algún tipo de soporte emocional. Aquí en Argentina los psicólogos trabajan mucho en equipo, no sé cómo es en Europa, digamos, pero instamos a que todos los pacientes con algún tipo de condición crónica tengan un tratamiento de soporte emocional, sea en esta pandemia o antes, producto de elaborar estrategias emocionales que nos mantengan con esta positividad, con esta energía, con la intención de salir adelante, ¿no? Sin eso, si no solamente tratando la enfermedad como condición y nada más, creo que nos perdemos parte del iceberg, digamos. Bueno, pues la última pregunta es también para ambos. Sabemos que la pandemia en Argentina y los restantes países de Latinoamérica van a diferente ritmo que en Europa. ¿Cómo ven la evolución a ambos lados del Atlántico? ¿Cree, doctor Fernández, que Argentina va a ser capaz de contener el virus para no llegar a situaciones como las atravesadas por España, Francia o Italia? Doctora Torres, ¿temen nuevos brotes en los próximos meses? Empiezo. Bueno, vamos por partes. La primera es, digamos, desde el punto de vista como país y a nivel salud pública, Argentina tomó una medida drástica pero precoz, en virtud de que tanto España como Italia son como primos hermanos nuestros. Entonces nos vimos extremadamente reflejados en familiares y amigos que habían tenido este problema antes, y nos ha permitido anticiparnos de alguna manera. Entonces llevamos casi tanto tiempo de confinamiento como ustedes, sin la severidad o el impacto desde el punto de vista de salud pública que han tenido. Digamos, la apertura progresiva nos va a decir a la brevedad, que esto calculo que va a ser en 2 semanas más, cuál es el resultado de este esfuerzo, como bien dijeron. Ojalá que así sea. Nuestro sistema de salud público no es el mismo que Europa. Digamos, es mucho más carenciado. Entonces estas medidas nos han permitido de alguna manera no abarrotar el sistema sanitario mucho antes que lo que es Europa. Y ojalá sea exitoso. Oramos porque así sea. Nosotros en España trabajamos con la hipótesis de que sí puede haber nuevos brotes. Claro, no sabemos muy bien cómo va a ser el desconfinamiento, los efectos que puede tener, y sobre todo tememos al otoño, donde probablemente el coronavirus siga circulando, se sume con la gripe y pueda generar situaciones otra vez un poco que estresen un poco de nuevo al sistema sanitario. La idea es, claro, por eso es muy importante hacerlo bien ahora, que el virus deje de circular en la comunidad y disminuir al máximo el nivel de transmisión, para que eso nos dé luego margen a tratar a los pacientes que puedan enfermar. Y todos vivimos un poco con la vista puesta en la vacuna, ¿no? Que parece que es lo que realmente va a cambiar un poco el curso de la enfermedad, la severidad y la actitud que todos tenemos ante este cuadro. Pero por el momento tenemos que pensar en la posibilidad de que haya nuevos brotes. Esperemos que sean más leves, que no sean brotes tan extensos como ahora, porque además ya habrá un porcentaje de la población inmunizada, pero no lo podemos descartar. Bueno, lamentablemente nos han quedado, les voy a decir, muchas preguntas en el tintero. Nos faltó hablar de, qué sé yo, del tratamiento de la terapia de reemplazo domiciliaria que se hace aquí en Latinoamérica, cosa que yo promuevo mucho. Se nos trató un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Quiero agradecer a todos, a la doctora acá por haber participado, a Martín, particularmente a ellos, que son personales de la salud, y la verdad que a ellos no les sobra el tiempo, Mariano. A nosotros sí tenemos tiempo de sobra, porque estamos acá confinados y en cuarentena. Ellos no están en cuarentena, por el contrario, están trabajando, y bueno, agradecerles a ellos.
y esperamos poder volver a repetirlo, y las disculpas para todas las preguntas que han quedado en el tintero, porque se han llenado más allá de las que teníamos programadas, nos han pasado un montón de preguntas y son muchos los pacientes y personas que nos están viendo. Bueno, Mariano, te dejo a vos la posta para que cierres y que luego saluden los doctores. Un abrazo grande, fraternal, de aquí del otro lado del Atlántico, para los tres. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a los doctores por sus fantásticas intervenciones. Estoy seguro de que han quedado resueltas muchas de las dudas que los pacientes tienen. Muchas gracias a la audiencia, a todos los pacientes, por habernos seguido y por la gran cantidad de preguntas que nos han enviado. Bueno, y aquí quiero disculparme porque no hemos tenido oportunidad de responder a todas y han quedado ahí, que bueno, intentaremos responderlas en algún evento que organicemos próximamente. Gracias a la Asociación Argentina por hacer este proyecto en común con nosotros. Como ya decíamos al principio, esperemos que no sea el último y bueno, creo que acciones como esta demuestran la utilidad de las asociaciones de pacientes. Entonces, bueno, animo tanto a los pacientes españoles como a los latinos a que estemos unidos y que globalmente conseguiremos mucho más. Buenas tardes. Gracias. María y Martín, si quieren saludar, y ya, bueno, salimos ya del aire, creo. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias a las asociaciones por esta iniciativa que es fantástica. Yo creo que sois fundamentales, las asociaciones de pacientes, para difundir conocimientos sobre la enfermedad, para establecer lazos, para un montón de cosas que son especialmente importantes en las enfermedades minoritarias, y para nosotros es un placer colaborar con vosotros siempre que lo deseéis. Aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y cuenten con todo nuestro apoyo. Gracias a los pacientes en Alfa 1 España y en toda Latinoamérica. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Gracias por contar. Gracias.